Muy buenas tardes, queridos amigos de practicades.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Nos encontramos en una nueva clase, ¿cierto?, de nuestra página. Y recordarles siempre que esta es una clase orientada principalmente a la obtención de licencia para motocicleta, ¿ya? Clase C, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicades.cl y vamos a empezar con esto, ¿ya? Estuvimos en clases anteriores hablando, por ejemplo, del adelantamiento, del sobrepaso, también cuándo hay que adelantar y cuándo no, conducción en curvas. Estuvimos viendo también, ¿cierto?, la conducción con acompañante. Vimos la comunicación que debe haber entre el conductor y el pasajero. Y hoy día vamos a empezar hablando de la conducción en grupo de motocicletas. Tema muy, muy importante. Muy buenas tardes, Carolina Zúñiga. Espero que estés súper, súper bien. Para todos los que se vayan conectando, recuerden que me pueden hablar a través de la sección de preguntas. No hay ningún problema. Si también escuchan mucho ruido, me pueden avisar por ahí, ¿cierto? Para ver qué se puede hacer. Entonces empezamos a hablar de la conducción en grupo de motocicletas. Como algo les hablé ayer, sobre todo cuando somos nuevos en este mundo, nos gustaría a muchos de nosotros tener un grupo para salir a recorrer, ¿cierto? Para salir de paseo, para tomarnos un café, todo en moto, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y esto, en la actualidad, la verdad que es bastante fácil. ¿Por qué? Porque buscamos grupos de motocicleta en Internet, en Facebook, y nos van apareciendo grupos y van apareciendo convocatorias también. Podemos buscar, ¿cierto?, por afinidad de nuestra ubicación o por afinidad con nuestra marca, etcétera. ¿Ya? Hay muchas formas de formar un grupo de motocicletas en la actualidad y es muy fácil. Por lo tanto, estamos muy expuestos a los riesgos que conlleva, ¿cierto?, manejar la moto en grupos, ¿ya? Lo ideal sería que todos los grupos fueran serios, ¿cierto? Y que la seguridad fuera lo más importante para todos. Lo malo es que muchas veces eso no es así, ¿ya? Entonces dice que, por ejemplo, cuando conducimos en grupo, se debería nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar. El líder debe adaptar, perdón, no sé por qué me estoy como con alergia. El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad de la motocicleta o del motociclista más lento, ¿ya? Entonces aquí tenemos hasta aquí, hasta la mitad del texto, ¿cierto? Tenemos varios puntos súper importantes, ¿ya? Para empezar, cuando hay un grupo de motocicletas, tiene que haber un cabecilla, un líder, ¿ya? Lo ideal es que ese líder sea una persona experimentada en el mundo de las dos ruedas. ¿Por qué? Porque si no es una persona experimentada, mucho no nos va a poder ayudar. Por eso es importante elegir bien con quién vamos a rodar. Ya desde mi punto de vista, los grupos que tienen puros integrantes que son nuevos en las motos podrían ser un poquito más complejos que grupos que ya están más consolidados, ¿cierto? Que tienen su estructura, etcétera. Ya en cualquiera de los casos, siempre extremar las precauciones, ¿ya? Entonces, cuando nombremos a este líder va a guiar un poquito, ¿cierto? El funcionamiento del grupo. No es un jefe, ¿ya? No es la idea que el líder me mande a comprar pan. No se vayan a ese tipo de grupo, ¿ya? Sino que un líder que sea eh, como que pueda aconsejar, ¿cierto?, a los miembros que son más nuevos o que saben menos que él,
¿ya? En la ruta, el líder, ¿cierto?, va a decidir por dónde irse, ¿cierto? Va a ir en la cabeza del grupo y va a ir decidiendo, ¿cierto? Si hay peligro, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, va a ir señalando también los peligros muchas veces. Y también, ¿cierto? Va a marcar la velocidad porque obviamente nadie puede sobrepasar al líder, ¿ya? Esa es la idea. No por un tema tan jerárquico, por decirlo así, sino que más que nada por temas de seguridad, ¿ya? El líder, ¿cierto? También debe saber cuándo parar, ¿ya? Eh, Normalmente en los paseos de motos se hacen unas reuniones al principio. Se hace una convocatoria, por ejemplo, nos juntamos a las 9 de la mañana y salimos a pasear a tal parte, paramos en tal lado y nos devolvemos a tal hora por tal parte. ¿Ya? Eso se hace muy influenciado por el líder normalmente, pero por lo general las demás personas del grupo también tienen algún grado de injerencia, ¿cierto?, en la decisión que se va a tomar. A veces se dice, oye, ¿quiénes votan por ir por acá? ¿Quiénes votan por ir por allá? ¿Quiénes votan por parar aquí? ¿Quiénes votan por parar allá? No sé. Lo ideal es que sea medianamente democrático y no tan dictatorial, ¿ya? Entonces dice, eh, de todas las motos y motocicletas que tengo en el grupo, ¿cierto? El más lento es el que va a dictar la velocidad para los demás, porque no puedo obligar a una persona que no, dentro de sus capacidades, ya sea por su moto o por su experiencia, no puede ir más fuerte, no la puedo obligar a que vaya más fuerte porque eso puede ser un accidente para todos, ¿ya? En lo que respecta a la recarga de combustible, también debe efectuarse, ¿cierto?, en el intervalo que necesite la motocicleta que tiene menos autonomía, ¿ya? ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la distancia que yo puedo recorrer sin necesidad de volver a cargar combustible. Si yo le echo mucho combustible, o sea, si yo lleno el tanque de combustible, voy a tener cierta cantidad de kilómetros para andar antes de tener que volver a cargar. A eso le llamamos autonomía. La autonomía puede bajar por dos factores. Una, porque el estanque es muy pequeño, y dos, porque la moto es más gastadora de combustible, ¿ya? Entonces no depende si es que el estanque es más grande o más chico, ni si la moto es más gastadora o menos gastadora, sino que es un promedio, es un conjunto de ambas cosas, ¿ya? Entonces dice que el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designada una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Entonces, aparte de tener un líder, este grupo tiene que tener una suerte de segundo líder, que en vez de ir al principio, ¿cierto?, va a ir al final, cuidando lo que está pasando con el grupo. La idea, ¿cierto?, de los grupos es que nos cuidemos, ya que compartamos y que nos cuidemos. Después dice cómo circular en grupo. Una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma, se dispone más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. ¿A qué se refieren con esto? Se refiere a que yo tengo las motos, ¿cierto? Imagínense que está una moto y dos motos. Van circulando así, ¿cierto?
Si van de esta forma, esto significa en paralelo, una al lado de la otra. Si yo tengo que hacer el quite, ¿cierto? Estamos hablando de que van por la misma vía, ¿ya? No por carriles distintos, sino por el mismo carril, por la misma calle, por la misma vía, por donde cabría solo un auto, por decirlo así, ¿ya? Entonces vamos a ir acá. Si yo necesito hacer esto en la moto, lo más probable es que voy a chocar con esta moto y vamos a tener un accidente. Por lo mismo, perdón, por lo mismo, no debo ir así, sino que debo ir así. Cosa de que acá yo pueda moverme, ¿cierto? Así, sin necesidad de chocar a este compañero, y además pueda moverme así en caso de emergencia, sin necesidad de chocarlo también. Y este también se pueda mover así, ¿cierto? Y también se pueda mover así con respecto a la alineación del grupo. Esto nos da mucha más distancia, ¿cierto? Sin necesidad de alargar tanto la cola, ¿ya? Porque podríamos dejar distancia también yendo uno detrás del otro, pero eso haría que el grupo quede muy largo. Y al quedar muy largo, vamos a tener problemas, por ejemplo, que en los semáforos no vamos a alcanzar a pasar todo, ¿ya? El líder, no, ya eso lo vimos. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, ¿ya? Así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. ¿Para qué? Para que los que son más, tienen más experiencia, puedan irlos mirando desde atrás, ¿ya? Después dice, eh, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo, para no dejarlo solo, ¿cierto? El líder siempre, el líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista, obvio, porque los demás, ¿cierto? Tienen que tener tiempo para poder enterarse de la maniobra que van a hacer. Luego tengo el adelantamiento. El líder debe programar los adelantamientos para que, en la medida de lo posible, todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Si es necesario adelantar, que muchas veces va a ser necesario cuando sobre todo andamos en caminos rurales, en caminos más apartados y vamos a encontrarnos vehículos de circulación muy lenta, es muy probable que necesitemos adelantar. Sin embargo, ¿cierto? Este adelantamiento, ojalá lo hagamos todos, no al mismo tiempo, pero seguidos uno del otro. ¿Para qué? Para que el grupo atrás estaba unido, adelante cuando adelanten todos también esté unido y nunca debo adelantar al mismo tiempo, ya que otro colega, que otro compañero del grupo lo hace. ¿Por qué? Porque eso obviamente va a generar mucho riesgo. Si llevamos posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esas posiciones debieran respetarse después que terminemos de adelantar. ¿Ya? Súper, súper importante. Dice que cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe, ¿cierto? Se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros del grupo, tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? Siempre adelantar ordenada y calmadamente. Por ejemplo, si estamos adelantando en grupo y nos damos cuenta de que no vamos a alcanzar a adelantar todos, no nos desesperemos. Si viene un vehículo de frente, dejamos que el vehículo pase y luego seguimos adelantando. Perdón. Es cierto, es cierto que necesitamos, o sea, es cierto que lo ideal es que adelantáramos todos juntos, pero a veces no va a ser posible. Y en ese caso, ¿cierto? Va a adelantar el primer grupo, por ejemplo, y luego el segundo grupo. Pero siempre preocupándonos al máximo de nuestra propia seguridad
y la de nuestros compañeros. Por lo tanto, cuando circulamos en grupo, tampoco deberíamos hacer ninguna maniobra que pudiera poner en riesgo a los demás. Ya, entonces dice que la importancia de la mirada. La importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Luego me habla de las paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas en una reunión previa a la partida del líder. Les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso, dice, que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada. ¿Ya? Es importante que cuando pase eso, al menos una persona acompañe a la persona que necesite detenerse. Es decir, que se detengan en parejas. ¿Ya? Lo ideal, o no lo ideal, sino que a donde apunta esto es principalmente a las carreteras que tienen bermas muy pequeñas, ¿ya? O que no tienen bermas. Si hay una berma o un espacio grande, normalmente no hay mucho peligro con que se parara todo el grupo, por ejemplo. Pero lo importante es, por ejemplo, no obstaculizar el tránsito y no quedar en una posición vulnerable para que podamos ser impactados, por ejemplo, por otro vehículo. Después tenemos la colocación, ¿ya? Se habló un poquito de esto más arriba, pero lo vamos a reforzar. Dice que el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar, que va a girar o que quiere cambiar de pista, ¿ya? Si tuviera que hacerlo inesperadamente, esto es importante, esto se agrega a lo que decía antes, no aparecía, ¿ya? Decía que el líder siempre tenía que señalizar, pero no decía que si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce para virar, ¿cierto? Sin tiempo para que todo el grupo pueda hacerlo con seguridad, debe seguir hasta que encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo, ¿ya? Obviamente con seguridad. Esto es súper importante lo que dice acá. ¿Por qué? Porque si yo voy en un grupo, ¿cierto? Si yo voy en un grupo y yo voy de cabeza del grupo, y por ejemplo voy andando y me doy cuenta de que quiero doblar, pero en realidad estoy muy justo y llego y doblo, el resto del grupo se va a ver más sorprendido que yo todavía y puedo provocar un gran accidente. Denme un segundo que se me está acabando la batería del computador.
Perdón, pero se me estaba, se me cayó el internet, parece, se desconectó. ¿Ya? Ya. Entonces, recuerden que el líder, ¿cierto? Siempre, el líder siempre debe avisar con tiempo. Y si por algún motivo se equivocó y se le olvidó que tenía que doblar en una parte, por ejemplo, y tiene muy poco tiempo, lo mejor va a ser seguir derecho, se da la vuelta a la manzana, por ejemplo, y sigue en la dirección que necesitaba ir. Es importante también que el grupo entienda eso, ¿ya? Porque puede ser que alguno diga, oye, pero si era por acá, no por allá, ¿ya? Y se produzca otra confusión más. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Condiciones climáticas adversas. ¿Ya? Este tema es súper importante. ¿Por qué? Porque se puede dar en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, estamos en invierno en la mayoría, ¿cierto?, de Chile. O no sé si en todo Chile, pero me refiero a que en la mayoría de Chile podría llover en cualquier momento. Y en muchos lugares de Chile podría caer nieve, y en muchos lugares de Chile se podría congelar el camino, inclusive durante la noche, ya por las bajas temperaturas. Entonces es muy importante entender que si usted no saca la moto los días en los que hay condiciones climáticas adversas, usted nunca va a ser menos motociclista por eso, ¿ya? Por lo menos yo, ¿ya? Cuando hace mucho frío, prefiero ir en auto a trabajar, ¿ya? A mí me gusta la moto, pero me gusta disfrutarla, no sufrirla, ¿ya? Por lo tanto, cuando hace mucho frío, cuando hace, eh, cuando hay lluvia, cuando hay formación de hielo, yo prefiero dejar mi moto en la casa, ¿ya? Y eso, desde mi punto de vista, no me hace menos motociclista. ¿Por qué les digo esto? Que muchas veces, sobre todo cuando uno tiene redes así de motociclista, eh, cuando llueve, los motociclistas empiezan a subir fotos y yo saqué la moto igual, y que los que no sacaron la moto hoy día son de azúcar, y todas esas cosas, ¿ya? Que esas cosas no nos importen porque tienen que ver con nuestra seguridad. En lo posible, no manejar moto con condiciones climáticas adversas. En lo posible, como consejo, ¿ya? Después dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves y en general menor brusquedad en la conducción. Eso es una de las cosas más importantes, chiquillos. Entre menos brusco sea yo, menos probabilidad voy a tener de perder el control, ¿ya? Entre menos brusco sea yo, menos probabilidad voy a tener yo de perder el control, ¿ya? Necesito más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, necesito tener una velocidad reducida, necesito que las frenadas y aceleraciones sean más suaves y necesito menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tengan menos probabilidades de chocar, de caerme también, ¿ya? Recordemos que cuando hay lluvia, nieve o hielo, el problema va a ser la pérdida de adherencia. Y problema más grande para los motociclistas, ¿por qué? Porque la moto no se mantiene de forma vertical sola. Si la moto pierde la estabilidad y no puede seguir derecho, es muy probable que me bote rápidamente, ¿ya? Y luego tenemos otra condición climática adversa, por decirlo así, y que se da todos los días, ¿ya? Y eso es la oscuridad. En este tiempo, alrededor de las 6 de la tarde, ya está oscuro. Por lo tanto, casi siempre que saquemos la moto en este tiempo, vamos a andar en la oscuridad,
Dice que la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad, ¿ya? ¿Vemos en la oscuridad? Sí, pero muy poco, ¿ya? Después dice que nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Más fácil de explicar, ¿qué pasa si yo estoy en la noche en la habitación y apago la luz de una? Nuestros ojos por un momento se van a negro, ¿ya? No vemos nada. Y después de un ratito, o después de un segundo quizá, poquito rato, empezamos a distinguir algunas formas. Y si llevamos mucho rato en la oscuridad, empezamos a distinguir más formas aún. De hecho, cuando despertamos en la noche, que estamos obviamente en la oscuridad, ¿cierto? Despertamos en la noche, abrimos los ojos y podemos distinguir casi todo, ¿ya? Oscuro, pero podemos distinguir muchas cosas en la noche. ¿Por qué? Porque los ojos están más acostumbrados, ¿cierto? O están menos como saturados de luz, por decirlo así, ¿ya? Y lo mismo pasa en la conducción. Por ende, ¿cierto? En la noche los riesgos siempre van a aumentar. Dice que el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Ojo, hay personas que ven más de noche y hay personas que ven menos de noche, ¿ya? Todas vemos poco, pero dentro de ese poco hay algunas que ven más y ven menos, ¿ya? Después dice que de igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está, ¿ya? Más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello también. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo, ¿ya? Algo que esté puesto en nuestro camino, dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de sus luces. Tenemos dos cosas en nuestras luces que nos debemos preocupar. En las luces habla de las luces que nos sirven para nosotros ver, ¿ya? Y eso es que alumbren con la potencia suficiente. Y otra cosa es que su alineación, es decir, el foco, para que ustedes sepan, se puede mover así, para arriba y para abajo, y se puede mover para los lados. Por lo tanto, que el foco esté bien alineado, ¿ya? Súper importante. Que tenga buena potencia el foco y que esté bien alineado, ¿ya? Nada exagerado, con lo que trae la moto de fábrica, ¿cierto? Bien alineado y un foco bien mantenido es suficiente, ¿ya? Además de eso, va a influir en esto también nuestra propia capacidad visual, ¿ya? Como les digo, hay gente que ve más y ve menos. Inclusive existe una restricción en las licencias que te permite manejar solo de día. ¿Por qué? Porque hay gente que en la noche ve muy poquito. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, ¿ya? Las características propias del obstáculo. Si es que hay lluvia, hay niebla o nieve, obviamente ahí nos va a costar muchísimo más verlo, por lo tanto la velocidad siempre debe ser mucho más moderada. Y también la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? La potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Por eso es muy importante para mí que ojalá nadie modificara los focos de su auto. ¿Por qué? Porque le ponen muchas veces focos que encandilan mucho
y que ni siquiera alumbran más que los originales. Entonces es solamente como casi un capricho, ¿cierto? En algunos vehículos que les cambian, ¿cierto? Las luces por unas que sean más celestes, unas que sean más blancas, qué sé yo, ¿cierto? Y terminan encandilando al resto de las personas y causando un grave daño, ¿cierto?, a la seguridad vial. Aquí, todo eso es lo mismo que aparece acá en la imagen. Si yo voy con luces bajas, recuerden que las luces bajas solo se utilizan se utilizan en sectores urbanos, ¿ya? Y las luces altas solo se pueden utilizar en sectores no urbanos o caminos rurales, por decirlo así, ¿ya? En donde no haya mucha gente, por decirlo así, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando yo voy con luces bajas, una persona con ropa oscura, la veo a 25 metros. Una persona con, eh, con ropa clara, la veo a unos 60 metros. Y una persona con ropa reflectante la veo a unos 125 metros, ¿ya? Ahí. Y cuando yo tengo luces altas, ¿cierto? Subo a 150 metros, luego a unos 300 metros y después a unos 450 metros, ¿ya? Esto me va a dar más espacio para poder ver, pero recuerden que solo se puede utilizar en lugares que no son urbanos, ¿ya? Ok, vamos a dejar, ¿cierto?, el resto del temario para que ustedes lo puedan eh, seguir leyendo, ¿cierto? Y voy a dejar presentado el tema que vamos a ver mañana, ¿ya? Para que alcancemos mañana a terminar ese tema también. Deme un segundito. Ya, entonces con esto terminamos de ver el tema de técnicas de conducción y empezamos a ver hoy, ¿cierto?, el tema de seguridad vial. Ya, lo empezamos a ver hoy, lo terminaremos de ver mañana probablemente. ¿Ya? El tema de seguridad vial nos va a hablar, ¿cierto?, de las actividades, perdón, de las seguridad activa y pasiva. ¿Ya? ¿Qué es la seguridad activa? La seguridad activa es la seguridad que permite evitar accidentes, ¿ya? La seguridad activa es la seguridad que permite evitar accidentes. Y la seguridad pasiva es la seguridad que permite, ¿cierto?, minimizar los efectos de los accidentes. Es decir, la seguridad activa es para que no se produzcan accidentes. Pero si aún así se producen, tenemos seguridad pasiva, que es para disminuir los efectos que se pueden causar por algún accidente. Dice, los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, en todo momento, usted siempre deberá: 1. Utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, guantes, casco, chaquetas, etc. Denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, conducir siempre a la defensiva, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, ¿ya? Asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento, ¿ya? Asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento es muy, pero muy importante, ¿ya? Para empezar, tenemos, ¿cierto?,
seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? Ya dijimos, casco, chaqueta, guantes y todo lo que sea para protegernos, ¿ya? Después conducir a la defensiva. ¿Qué será conducir a la defensiva? Conducir a la defensiva es conducir sabiendo que algo puede salir mal, ¿ya? Conducir a la defensiva es conducir sabiendo que algo puede salir mal. Y si sale mal, yo estoy preparado para ello. Por ejemplo, guardando más distancia. Por ejemplo, respetando los límites de velocidad, ¿ya? Y luego dice que tomar especial atención a su entorno. Obvio que sí, ¿cierto? Viendo, ¿cierto?, lo que está pasando alrededor de nosotros. Y en el 4, asegurarse simplemente de ver y ser visto. Que mis luces estén buenas para yo ver, ¿cierto? Para poder indicar también lo que voy a hacer. Y que mis luces estén buenas para yo ser visto. Mis luces de posición, mis luces de viraje, mi foco mayor, ¿cierto? Que todo esté en correcto funcionamiento. Además de eso, en el asegurarse de ser visto, también está, ojalá, usar cascos de colores vivos, usar chaqueta de color vivo, ¿cierto? Que la moto ojalá no sea, ojalá que nada en el motociclista fuera negro, blanco o plomo, ¿ya? Aunque lamentablemente el color negro es el más utilizado por los motociclistas, ¿ya? Pero si podemos evitarlo, cuanto mejor, porque va a ayudar a que seamos más visibles. Luego tenemos el casco, ¿ya? El casco protector dice que es un elemento de seguridad primordial y obligatorio para el motociclista y su acompañante. Este evita lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. Los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante: marca, modelo y origen, talla y normas internacionales a las que se ajustan, ¿ya? Dentro del casco voy a encontrar una etiqueta. Normalmente entre el acolchado y la parte más dura del casco va a haber una etiqueta impresa, un papel pegado, ¿ya? Y ahí normalmente o debería encontrar la marca del casco, por ejemplo, un casco Choi, ¿ya? El modelo, ¿ya? Por ejemplo, un K3, ya de otra marca, estoy hablando de distintas marcas para que... Y el origen, por ejemplo, Italia, China, Estados Unidos, etc., ¿ya? Además de la talla que es XL, XXL, XS, M, etc. Y las normas internacionales a las que se ajusta, que normalmente son DOT, son S o son SNIL, ¿ya? Son las tres normas que yo por lo menos conozco. ¿Pueden haber más? Sí, ¿ya? Puede que no tenga las tres, sí, puede que tenga dos, no, ¿ya? Así que ojo con ello. Además de eso, ¿cierto? Tengo que saber que hay distintos tipos de casco. Hay muchos tipos de casco. Sin embargo, los que más se usan son estos que están acá, en la calle, ¿ya? Los modulares, abatibles, ¿cierto? Se le llaman casco abatible al del medio. Los de motocross, que son estos que tienen una visera, pero que no traen nada para cubrir los ojos. Y los integrales, que son los más seguros por excelencia, ¿ya? Yo les voy a recomendar siempre que sea este casco el que compre. ¿Por qué? Porque este casco presenta el problema de que me permite manejar la moto con el casco abierto y con la cara desprotegida. Lo mismo que pasa acá. A lo mejor me protege un poco más abajo, pero la cara está desprotegida. Puede entrar algo por acá y puede impactarme la cara. Muchos van a decirme que aquí este se ocupa con antiparras, y es verdad. Y eso me va a proteger los ojos, pero no me va a proteger la cara, ¿ya? Y los ojos hasta cierto punto, porque si me estrello con algo de forma violenta, puede ser que la antiparra no sea suficiente para contrarrestar, ¿ya? Este casco es para un uso deportivo, ¿ya? No debería ser usado en la calle, en realidad. Y este casco, bueno, es una variación, ¿cierto? Pero cada uno ahí sabe dónde le aprieta el zapato. Pero yo les digo que el más seguro es este que está acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque este no me permite ir con la pera descubierta, y cuando yo ocupo este casco, lo que sí me permite ir con la visera abierta, ¿ya? Pero lo ideal es que la visera siempre la lleve cerrada, ¿ya? Cuenta la historia por ahí, me han contado por ahí, no sé si será verdad en realidad, que en una oportunidad un motociclista se metió hasta una paloma por ahí, ¿ya?
Entonces, puede pasar, ¿ya? Puede pasar porque uno va muy expuesto y la idea del casco es que te protejan la cara de ese tipo de cosas, que a lo mejor puede que no sean tan graves, pero sí pueden inclusive desestabilizarte, botarte y sí transformarse en algo grave, ¿ya? Queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, amigos, amigas. Un saludo para Carolina Zúñiga y un saludo para Erwin, que se encuentran ahora en la sintonía de Práctica Test. Yo me voy a quedar unos 2 minutos más conectado por si tienen alguna duda, consulta, sugerencia o reclamo. Les mando un gran abrazo. Ya recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Me quedo conectado 2 minutos más si tienen duda o consulta. ¿Ya?